Dicho esto, entonces lo primero que vamos a hacer con aquellos 44 que están conectados en la presentación, una primera pregunta, un primer trabajito, ¿ya? Porque esto, la idea justamente es interactuar, ¿no? Yo no quiero solamente hablar yo. ¿Cuáles son sus expectativas? Primero que todo, y gracias ya por participar. ¿Cómo se hace esto? Basta con que yo baje esta parte inferior y digo, bueno, yo quiero conocer sus expectativas y le doy al avioncito de papel. Ahora, si quiero sumar una imagen, también puedo. Y también, como estoy desde el celular, puedo hacer una grabación o puedo hacer una, digamos, grabación de video o una grabación de post. Muy bien, ya veo que estamos participando, que hay varios. Ya, muy bien, ahí hay una prueba. Creo que ese uno estaba probando. Bien, aprender más. Perfecto. Complementar mi conocimiento de IA con nueva información. Excelente. Ese es un concepto de casi aprender a aprender. Y hoy día uno de los elementos que nos va a distinguir, y esto claramente es un elemento que ya se está demostrando, que es el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. O sea, no aprende solamente en el contexto educativo. Hay un montón de otros elementos que también tenemos que ir incorporando. Por lo tanto, esta es clave. Herramientas. Vamos a ver un par, ¿ya? Pero nos vamos a concentrar un poquito más en este aspecto un poquito más metodológico. ¿Cómo desarrollar el pensamiento reflexivo en mis estudiantes usando IA? Sí, lo vamos a ver. Usar de manera eficiente la IA, qué charla más interactiva, muchas gracias. Conocer que se está usando la IA en educación, recomendaciones sobre mejorar la IA o utilizar y saber qué cosas se pueden hacer con la IA, conocer cómo la IA se está empleando en la educación inicial. Este es un tema sumamente importante. Yo creo que aquí hay muchísimo, muchísimo que ahondar y trabajar. Quiero conocer cuáles son sus expectativas. Ese es el había escrito yo. Mi expectativa al terminar esta charla es conocer un poco más sobre la guía y cómo utilizarla como una herramienta para el aprendizaje. Am, aprender más, aprender nuevos conocimientos, cómo evitar que el uso de la IA afecte la cognición. Una profunda reflexión sobre este contexto. Y esto tiene que ver justamente con este cambio de paradigma. Entonces también es parte de lo que vamos a tratar el día de hoy. Conocer e informarme sobre cómo la IA funciona y cómo ésta nos puede ayudar en este proceso de aprendizaje. También vamos a buscar algunas orientaciones justamente atendiendo ese espacio. Herramientas para implementar la IA en los estudios. Muy bien, desde una perspectiva también desde el aprendizaje, ¿verdad? Conocer la aplicación en la vida real de la IA. También vamos a ver algunos ejemplos ahí. Expandir mis conocimientos, cómo compartir los beneficios de la IA con nuestros alumnos, no perdiendo el foco del aprendizaje significativo. Muy bien. ¿Y cuál es el alcance de esta presentación? Solo entiendo que es sobre IA. Espero poder encauzar esa expectativa con el material que vamos a ver ahora. ¿Cómo fomentar el uso de la inteligencia artificial fomentando el pensamiento y reflexión sin caer en el recurso de la inmediatez total, sin análisis de datos, considerando la facilidad del sistema? Bien, tenemos pareceres muy, digamos, que están alineados justamente a aprender, y lo cual es maravilloso. Y lo segundo tiene que ver con esto de cómo hacemos que esto funcione en nuestro contexto educativo. Y eso es parte de lo que vamos a trabajar, así que atentos, muchísimas gracias por su participación y aquí vamos. Entonces, algunos elementos de contexto, ¿ya? Esto tiene que ver un poco con de dónde van a salir todas estas ideas que vamos a trabajar en este contexto. Bien, yo estoy actualmente en el Instituto para el Futuro de la Educación, trabajo justamente en lo que es IFE Living Lab, y en el Instituto para el Futuro de la Educación hay una serie de iniciativas que están atendiendo justamente qué es lo que está pasando con estas tecnologías. La inteligencia artificial siempre hay que entenderla como una tecnología más. Tiene ciertas características distintivas, pero sigue siendo una tecnología más. Por eso seguimos hablando de tecnología educativa. Bien, ¿cómo entonces llevamos el contexto de la inteligencia artificial al espacio educativo? Acá entonces nosotros desarrollamos, hay varias iniciativas que en conjunto actúan como una especie de catalizador, un catalizador que va recogiendo lo que está sucediendo en el mundo y se traduce posteriormente en charlas, en seminarios, en cursos, talleres, etcétera. Y eso también va involucrando al área del observatorio, al IFE Conference, que en el fondo es como este foro de difusión del conocimiento, donde en el fondo se va conectando con los distintos centros de investigación a nivel mundial.
Esto en el fondo es como para entender la figura de dónde viene muchos de los elementos que vamos a ver en contexto. ¿Qué es lo que hace Living Lab? Dentro de este, eh, digamos, área de trabajo, lo que hacemos es como validar la tecnología. Hay muchísima tecnología hoy día disponible y muchas de ellas dicen, hoy nosotros somos la mejor herramienta para aprender inglés, digamos, asistido por inteligencia artificial. ¿Según quién? Según mi departamento de calidad. Entonces, esa situación nos deja en un lugar donde cuesta tomar decisiones respecto de la elección del tipo de tecnología que vamos a utilizar. Y para eso entonces desarrollamos convocatorias de tecnología de investigación y desarrollo e innovación, generamos validaciones de tecnología educativa, llevamos a las empresas a justamente a revisar estos contextos, porque muchas veces las empresas se casan más con la solución que con el problema. Y eso implica que efectivamente la solución tecnológica está más centrada en la herramienta, más que efectivamente en solucionar una temática o un desafío de carácter pedagógico o andragógico. Ya vamos a hablar un poquito más en detalle de aquello. Y para eso tenemos entonces un aula experiencial donde está lleno de tecnología que lo que hace efectivamente es, a través de electrodos de encefalograma, pulseras, etcétera, una serie de elementos, evaluamos qué es lo que les pasa a las personas utilizando esta tecnología. Por lo tanto, no es un checklist, sino que efectivamente estamos midiendo qué es lo que hace esta tecnología en las personas. Y para eso trabajamos con una comunidad estudiantil que efectivamente es un semillero de tecnología educativa donde los chicos se transforman justamente en jóvenes investigadores. Todo esto, en el fondo, va organizándose en lo que les decía, que son seminarios y eventos. Y cuando conectamos con el contexto y con las distintas instituciones de educación, buscamos que efectivamente compartir estos modelos de algorítmicos, compartir artículos, compartir efectivamente en conferencias y seminarios, desarrollar cursos y talleres y también desarrollar conjuntos de datos que pueden ser analizados en un contexto más amplio. Bien. Estos son números, pero son temáticas que me gustaría como consolidar al respecto. Esto también involucra el trabajar con distintas instituciones, instituciones privadas, instituciones de distintos lugares de Latinoamérica y también de Chile. Esto, en el fondo, también está vinculado con un aprendizaje que le llaman el aprendizaje informal, ¿verdad? Este aprendizaje que tiene que ver más bien con este peer-to-peer. Y esta, entonces, es una de las actividades que yo desarrollo. Soy un cofundador también de Competencia Digital Cero, donde desarrollamos aprendizaje que no está de carácter formal en una estructura, sino que más bien es un aprendizaje entre personas. Eso es un elemento un poquito más complejo de consolidar, pero lo importante acá es esta red de aprendizaje, de validación o inteligencia social colectiva, que es cuando pensamos, bueno, yo hoy día solo no soy capaz de aprender todo lo que tengo que aprender respecto de este contexto. ¿Cómo lo hago? Y ahí entonces nacen las distintas iniciativas de voluntariado que hay disponibles para acceder y para poder participar. Acá, entonces, esta agenda que vamos a tocar son elementos de exploración, cómo la inteligencia artificial redefine ciertas dinámicas de aprendizaje, ciertas dinámicas de enseñanza, pensando siempre en que uno de los elementos clave en esto, desde la perspectiva del profesor, es reconocer que, en definitiva, el aprendizaje sucede cuando alguien quiere aprender y no cuando alguien quiere enseñar. Por lo tanto, desde ahí la responsabilidad de generar un ambiente enriquecido para que el estudiante desee aprender, entonces también es parte de nuestra responsabilidad. Y del estudiante, el estudiante, si tú vas a la sala de clase y no quieres aprender, lamentablemente la persona que está adelante no te va a ayudar, porque eso es meramente una condición personal con la disposición de acceder a un aprendizaje nuevo. Hoy día, efectivamente, esos son los elementos clave para atender estos escenarios dinámicos. Estar en constante actitud de aprendizaje. Bien, esos son como los primeros tips que quiero compartir con ustedes. Reflexionar sobre el nuevo papel del docente en entornos educativos, también parte de lo que vamos a ver. Presentar algunos modelos y marcos internacionales que están trabajando justamente este contexto, pero también haciendo hincapié en que efectivamente tenemos que situarlo en nuestra cultura organizacional, en nuestra cultura académica. Nos sacamos mucho atendiendo solamente que el marco referente del Foro Económico Mundial nos dice que estas son las competencias más importantes. Esa es una parte. Luego yo digo cómo estas competencias están en mi disciplina, están en mi asignatura, también
siendo parte de lo que mi estudiante el día de mañana va a necesitar como en su perfil de egreso. Estos elementos entonces de contexto nos dicen, estamos con estudiantes que están con ciertas características. Loreana identificó muy claramente el perfil del estudiante. Si ya tenemos claro el perfil del estudiante, entonces tenemos que diseñar en función de este estudiante. Bien, esos son elementos que son importantes. Y generar un espacio de diálogo que efectivamente cuando, por ejemplo, hacemos esos planes, que mucho se vio, por ejemplo, en pandemia, todos los profesores que hacen clase en primer semestre. Entonces, reunimos a todos los profesores para estratégicamente dialogar sobre qué productos les íbamos a pedir como evidencia de diseño y también cómo íbamos a atender problemáticas que pudieran unir dos o tres asignaturas en una sola gran actividad. Eso no es atentar contra el currículum, eso es facilitar efectivamente el desempeño del estudiante, pero también desde distintos focos, como se aprende un poquitito también en el contexto real una vez que los estudiantes egresan y van perfeccionando sus habilidades que luego se transforman en competencias. Entonces, el panorama actual de la inteligencia artificial en educación, hay algunos avances muy importantes, también hay mitos, y vamos a observar y entender un poquitito cuáles son esas realidades. Lo primero es que cuando atendemos un poco esta figura, tenemos que investigar. Como profesor, yo tengo que investigar sobre cuál herramienta es la que mejor se sitúa de acuerdo a las características de mi estudiante y también las características que tengo yo como docente. Esto es parte también hoy día de este trabajo, de esta personalización. Cuando hablamos de la personalización, no es que una herramienta solamente tenga que adecuar su contenido, o sus actividades, el material que se desarrolla con ella a tus características particulares. No, es también yo, como usuario de esta tecnología, identificar cuál es la que mejor se adecua a las necesidades que yo estoy teniendo. Es cierto, ChatGPT hoy día es el líder del mercado, pero no necesariamente es la herramienta única que está disponible en el mercado y esto nos va a llevar entonces a evaluar cuál de todas es la mejor o con cuáles voy a ir mezclando dependiendo de los objetivos que tenga. Y todo eso, ese background que se va a ir generando a partir de esto, va marcando la evidencia. Va marcando, yo elijo usar esta herramienta porque efectivamente coincide con las características de mis estudiantes porque coincide con que mis estudiantes, por ejemplo, todos en su mayoría utilizan celular. Entonces resulta que esta interfaz es mucho más útil para estos estudiantes. Y así sucesivamente ciertas características que se van identificando también tienen que ver con esta mezcla. Hoy día los escenarios digamos, de generales de las nuevas que se involucran, tenemos distintos rangos etarios, conviviendo todos en un mismo espacio. Por lo tanto, también tenemos que saber organizar, ¿cierto? Esta estimulación con las distintas herramientas que nos van a poder proveer las tecnologías. Y eso efectivamente habla de esta tecnología basada en evidencia. Entonces, ¿se puede fortalecer los procesos formativos con tecnología digital? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque tenemos algunos elementos que están disonando en el mercado, en el contexto, en esta situación situada. Nos dicen que efectivamente un smartphone a un niño de 12 años es casi un maltrato, que los celulares deberían estar fuera del aula, que no deberíamos permitir el uso de inteligencia artificial, que la tecnología está socavando las capacidades de los seres humanos. Y así un sinnúmero de otros elementos que efectivamente tienen un componente importante de revisión y riesgo, como siempre han sido las tecnologías. Las tecnologías siempre han considerado un porcentaje de riesgo. Pero el riesgo sucede efectivamente, en este caso, en el educativo, cuando comenzamos a prohibir y no a enseñar. Si efectivamente nos concentramos en la prohibición, estamos limitando y estamos quitando espacios a el desarrollo de nuestros estudiantes. Porque si yo me niego a utilizar tecnología porque yo en verdad no quiero aprender o porque en función de los elementos que vimos anteriormente nos ganan en la toma de decisión de decir, no, yo hoy día no voy a usar más tecnología porque efectivamente es mala. ¿Según qué y según quién? Y ahí entonces comenzamos a hacer un análisis respecto de lo que son las fake news, lo que son todo este contexto que involucra una responsabilidad nueva dentro del docente, que es saber curar contenido y saber cuál de estos elementos son mentira y cuál de estas son verdad, cuál de esta información que está circundando y que está impactando en el contexto educativo es real.
¿Cuál de todas estas cosas que yo voy escuchando tiene un asidero importante? Hace poco se planteó, por ejemplo, que Suecia había abandonado la educación digital para abordar la educación tradicional con libros de textos. Y la verdad es que el doble filo de esa noticia es que sí, se dieron cuenta que no podía ser solo digital. Entonces, ¿qué hicieron? Mezclaron. Pero en las noticias, el titular era dejaron de usar tecnología. Y la verdad es que no. La verdad es que se mezcló. Tenemos elementos que se trabajan con tecnología y otros que se trabajan con elementos más tradicionales, más análogos. Y esa mezcla efectivamente va a incidir en que el estudiante pueda convivir con aquello que tienen las generaciones, con los baby boomers, como hablamos en términos de nombre de generación, que fueron análogos y también hoy día son digitales. Ese contexto efectivamente también tiene que tener un razonamiento lógico, no solamente podía ser de carácter digital. Entonces, desde ese escenario, hablamos que, o nos preguntamos, o nos tratamos de responder, bueno, con o sin tecnología, ¿qué hacemos aquí? Y uno de los conceptos que comienza a emerger es esto de la desdigitalización, que en el fondo comienza desde la perspectiva propia de redefinir nuestra comprensión digital en la educación. ¿Cómo redefinimos esto? La desdigitalización busca catalizar la inversión de este significado, es decir, la mayor parte de nosotros no recibió un proceso formativo respecto del uso de tecnología. En la gran mayoría hemos sido huérfanos digitales porque ni nuestros papás estaban preparados, ni nuestro sistema educativo estaba preparado, y con eso hablamos desde preescolar hasta enseñanza superior. No estaba preparado para efectivamente abordar estos grandes desafíos más allá de lo instrumental, más allá de un curso de Excel, más allá de un curso de Word, más allá de un curso. No, estamos hablando de cómo se compenetra el mundo de la tecnología en todas las asignaturas, que sea de carácter transversal y que efectivamente irradie esta posibilidad de atender justamente los riesgos, pero también visibilizar y vivir las oportunidades que la tecnología nos brinda. Y eso también es parte de este proceso de digitalización. De alguna otra manera estamos hablando de desaprender, de desaprender ese proceso que tuvimos en una formación bastante más informal, que le preguntábamos a un amigo, que efectivamente esto nos resultaba y en función de esto íbamos como reorganizándonos en un espacio nuevo, en un espacio que no tenía mucho precedente respecto de la vinculación con el mundo formativo. Porque avanzó muy rápido, porque efectivamente no lo podíamos incorporar a los mallas curriculares, porque nos preguntábamos, ¿necesitamos una asignatura en la malla curricular o lo irradiamos a todo el currículum? ¿Cómo hacemos eso? Y mientras estamos discutiendo esto, avanza significativamente los cambios tecnológicos. Y eso hace que sea muy complejo esa toma de decisión. Por lo tanto, aquí hay dos componentes. Hay un componente personal, que es cómo yo me actualizo en este contexto y cómo la institucionalidad también me va ayudando a generar esos cambios tan importantes. Entonces, como decíamos al principio, enseñar, o sea, perdón, aprender, ¿cierto? No, el aprendizaje no va a suceder cuando alguien quiera enseñar, sino más bien cuando alguien quiera aprender. Y esa es una actitud que deben tener tanto docentes como estudiantes para poder abordar estos grandes desafíos. Entonces, para redescubrirnos en esta cultura digital responsable, sana y pertinente, la invitación es justamente a resolver cómo yo me vinculo con este contexto, cómo yo también soy capaz, como decía Maturana, eh, de desenchufar este robot, de desenchufar esta máquina. Cuando yo soy capaz de desenchufar esta máquina, entonces la nomofobia de que se me quedó el celular en la casa, no pasa nada. No pasa nada con un día de esa desconexión. No pasa nada con horas de desconexión. Cuando logro tener esa conciencia, efectivamente estoy digitalizando mi proceso formativo y entonces también estoy encauzando esa necesidad en un bienestar general. Porque al final, cuando pensamos en esto de dónde explosa todo este cuento, estamos hablando de lo que sucedió entre el 2020 y el 22. Lo que sucedió ahí, ¿cierto? Estamos hablando no de una educación en línea, estamos hablando de una educación de emergencia que se vivió de manera remota. Y de esto teníamos como responsabilidad, digamos, social, no solamente un estamento como la educación, sino más bien en términos generales, aprender.
¿Aprendimos que había una educación a distancia, remota y de emergencia? ¿O efectivamente incorporamos a nuestra praxis docente estos elementos para poder decidir, para poder tomar en consideración qué es lo que es la educación en línea, qué es lo que es la educación virtual, qué es lo que es la educación a distancia y cómo lo que vivimos en realidad se llamaba educación remota de emergencia? Entonces, esto hizo que muchos y muchas instituciones, en lugar de tomar estos aprendizajes y traducirlos a su propia cultura e incorporarlos cuando sea necesario, etcétera, presionaron el botoncito rojo y este botoncito rojo nos llevó a 2019. Es decir, volvamos a hacer lo que estábamos haciendo en el 2019. Y eso no es solamente institucional, eso también era ese estado de confort de saber que antes las cosas eran distintas, que cuando la pandemia vino y arrasó con toda esta figura de lo presencial. Entonces, ¿qué pasó entre medio? Lamentablemente, para nuestra figura de aprendizaje contextualizada, lo olvidamos, lo dejamos en un lugar aparte, volvimos a nuestras prácticas más análogas y la inteligencia artificial creció exponencialmente. Ya venía desde hace mucho tiempo avanzando, etcétera, pero como hubo una alta inversión, efectivamente lo que sucedió en ese cuadrante, ¿verdad? Vemos cómo creció realmente exponencialmente durante ese año. Y eso trajo consigo otro elemento importante, un elemento que fue más dañino que positivo dentro de este contexto. Y hablamos entonces de esta etiqueta. La etiqueta del nativo digital. ¿Qué podríamos efectivamente añadir? Y respondámonos a esta pregunta. Ahí ya la tienen en el celular, la pueden compartir y pueden hacer como uso de este medio que estamos interactuando. ¿Qué te dice a ti en tu vida personal esta etiqueta? A ti como estudiante, a ti como mamá, a ti como hermano, a ti como docente, a ti como colaborador, a ti como funcionario de la educación. ¿Qué te está diciendo el nativo digital? Esta etiqueta enmarca una situación muy particular y es que comenzamos a coincidir en que si lo que comienza a suceder es que efectivamente comenzamos a creer que como eran o como son nativos digitales, eh, no necesitaban instrucción, no necesitaba que le enseñaran. Y efectivamente por ahí hay un concepto interesante, discrimina. Efectivamente, esto de la inclusión que nos gusta trabajar, cuando utilizamos la etiqueta del nativo digital, presumimos que este estudiante no hay que enseñarle a utilizar un LMS. Probablemente sí tiene destrezas, porque las tiene, porque vive en un medio digital. Pero aquí hay un escalamiento. Aquí nosotros tenemos destrezas, tenemos saberes digitales, tenemos habilidades y a posteriori tenemos competencias digitales. El estudiante está en el nivel destreza. Esas otras tres capas no las logra desarrollar. Y cuando antiguamente lo que hacíamos era el estudiante entraba y le dábamos un barniz de todas las herramientas que teníamos disponibles en la institución y también le enseñábamos a usar el LMS institucional. ¿Para qué? Para que él tuviera sentido el por qué entrar a esa plataforma, por qué esa plataforma iba a ser un recurso para su aprendizaje, por qué esa herramienta era la forma de comunicarse segura con su profesor, y así un sinnúmero de elementos que hoy día no, es que no lo necesitan porque son nativos digitales. Esa presunción ha causado un daño enorme en esas generaciones, porque hoy día ustedes les preguntan a esos estudiantes que han pasado por esta desdigitalización, ¿qué es lo que es un archivo en la nube? O dónde están los archivos que tienen su celular? Los tengo en la nube. ¿Y qué es lo que es la nube? La conformación de hardware y software, qué es lo que es tangible, lo que no es tangible, eso no está tan claro, porque efectivamente no hay ningún lugar donde se esté enseñando. ¿Por qué? Porque son nativos digitales. Eso, en el fondo, va generando esta ruptura. eh, Muchas gracias a quienes participaron. Va generando esa ruptura entre lo que estamos entendiendo por una lógica de acompañar a este estudiante y la razón clara del cómo podemos abordar el gran desafío que eso involucra. Bien, esa reflexión entonces es muy importante porque efectivamente el concepto más clave que ahí destaco es justamente que discrimina. Es una etiqueta que condena al que nació en una determinada generación a tener que cumplir con las expectativas del resto de la sociedad que dice que ellos tienen habilidades, competencias en un área digital y por lo tanto no requieren el acompañamiento.
Y eso hace que efectivamente nos vayamos enfocando en estas competencias digamos, competencias digitales. Esto es súper largo y hasta me canso cuando la leo, pero la competencia digital es así de compleja. Entonces, si parten de cero en una institución sin ningún proceso de alfabetización digital, esto es casi imposible de llegar. Estamos hablando, la competencia digital implica el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales y el compromiso con ellas para el aprendizaje, el trabajo y la participación en sociedad. Incluye la alfabetización informacional y de datos, la comunicación y la colaboración, la alfabetización mediática, la creación de contenidos digitales, incluida la programación, la seguridad, incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad, las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento. Esa es la definición, digamos, más estándar que se tiene de competencia digital. Difícil de llegar, porque tiene una gran cantidad de componentes, por lo tanto, aquí estamos hablando de que no es la educación superior, no, es el sistema en general el que tiene que ir aportando a esto. Padres tienen que ser competentes digitales, los sistemas educativos tienen que ser competentes digitales, es decir, el grupo completo que estamos viviendo esta cultura digital, somos los que nos tenemos que subir a ese carro para efectivamente llevar un proceso de desdigitalización, dejar de aprender desde el analfabetismo, sino desde el acompañamiento. Y aquí entonces abordamos lo que son las competencias digitales de la DICOM, que es un marco de referencia que es el que más se usa y que involucra dos elementos sumamente importantes para los docentes. Fíjense que el 5 y el 6 les compete una responsabilidad sobre el aprendizaje digital de sus estudiantes. Es decir, empoderamiento de los estudiantes es parte del rol de la competencia digital docente. El rol de la competencia digital docente también involucra el desarrollo de la competencia digital de los estudiantes. Por lo tanto, ya no es solamente responsabilidad del profesor que hace TIC, esto es responsabilidad de todos los profesores que dictan carreras que envían profesionales al mercado. Esto es un elemento muy distintivo y esto no es nuevo, esto estamos hablando del año 2017, 2018, cuando emerge este, porque esas áreas que acabamos de ver son las que competen al profesor. ¿Y cuáles competen al ciudadano, al estudiante? Búsqueda y gestión de información son cinco: comunicación y colaboración, la creación de contenidos digitales, la seguridad y la resolución de problemas. ¿Cómo deberían lograrlo? A través de este marco que los profesores también deberían organizar para poder que el estudiante al final de su proceso formativo al menos tenga estas nociones, es un nivel más básico. Bien, lo cual le permite y lo habilita para habitar, digamos, profesionalmente en un mundo laboral eh, ambientado en contexto digital en un porcentaje muy alto. Y hoy día entonces se abre el mazo. No solamente es este marco de competencias digitales de los educadores, sino también hay competencias en inteligencia artificial. O sea, si nos quedamos abajo en las competencias digitales, ojo, hay que correr porque además están las competencias en inteligencia artificial. O sea, ya el mazo se ha ido ampliando. Tenemos que ir abordando estos desafíos institucionalmente e individualmente. Esto no es una tarea de una sola entidad. Esto tiene que ir con colaboración. ¿Cuáles son los elementos que cruzan estos a estos dos marcos? El conocimiento sobre la IA, las habilidades para interactuar con sistemas de inteligencia artificial y la actitud crítica hacia la inteligencia artificial. Algo que tenemos que comenzar a trabajar muy fuertemente porque no podemos comprar todo lo que está disponible actualmente en redes, por ejemplo, y tenemos que efectivamente tener el criterio suficiente para atender un uso crítico de esta tecnología, para tener estas nociones de seguridad tecnológica, saber que yo si subo un material a disponibilidad abierta, voy a perder la autoría si no hago el trabajo previo. ¿Y cómo hago el trabajo previo? Y así hay un sinnúmero de elementos que no estamos trabajando en el sistema educativo. Diseño de herramientas avanzadas, también. Y esto lo vamos a ver ahora a continuación. No se requiere grandes conocimientos hoy día, ni se requiere saber programar. Hay muchos elementos que ya van generando este contexto. Y esto, en el fondo, ahí también les dejo un código QR si quieren profundizar en ese tema en particular, que también hay un artículo que habla acerca de esto con mayor detalle. Y esto lo decía Cobo en el 2016, es decir, tenemos que tener esta triangulación para generar el aprendizaje, el contenedor, el contexto y el contenido. El contenido no ha dejado de ser importante, ¿ya? El contenido no debe ser suplido por solo actividades. No, ese es un error. El contenedor puede ser la metodología, el contenedor puede ser la experiencia de aprendizaje, pero el contenido sigue viviendo y sigue siendo importante. Y lo más
que lo que más en el fondo adolecen los diseños de experiencia de aprendizaje es el contexto. Cuando no contextualizamos el aprendizaje y lo llevamos a situaciones bastante más, digamos, poco atendibles dentro del contexto del estudiante, va a ser difícil que se genere esto. Si no está contextualizado, efectivamente esta mesita se nos cae, esta triangulación deja de tener efectividad y no llegamos a un aprendizaje, sino que llegamos a una memorización básica del estudiante sobre el contenido que está trabajando. Y así, entonces, llegamos a esta figura de la personalización del aprendizaje y los sistemas inteligentes de datos. Aquí ya se nos empieza a complejizar un poquitito más, porque tenemos un contexto mundial contemporáneo donde hay desafíos sociológicos, socioecológicos, hay transformaciones tecnológicas, hay digitalizaciones educativas post-pandémicas, algunas instituciones lo han hecho, otras no, algunas comunidades sí, otras no. ¿Cómo abordamos estos desafíos? ¿Cuáles son las taxonomías que estamos utilizando? ¿Cómo estamos estimulando a los estudiantes para que lleguen a procesos de cognición profunda? ¿Y cómo hacemos que efectivamente la mediación del uso tecnológico sea parte de lo que hace el docente y lo que hace el estudiante? ¿Cómo también pueden trabajar de manera conjunta? ¿Cómo pueden co-crear estos elementos y estos espacios? Y aquí comienzan entonces estos paradigmas de aprendizaje más orgánicos. Hay nuevas taxonomías que cruzan otros temas, donde efectivamente estamos buscando qué es lo que queremos lograr de los estudiantes, pero también con la dimensión del conocimiento y aquellos procesos cognitivos a los cuales tiene que llegar el estudiante. Entonces, hay nuevas orientaciones, hay nuevas herramientas que van haciendo que efectivamente los componentes fundamentales ya no sean solamente los lineales. Tenemos que atender otros elementos que están emergiendo. Y eso es parte de estas figuras que pasan a ser condiciones o que pasan a ser como resultados de no haber hecho esto, como la deserción, como efectivamente el abandono digamos, mental de las actividades, el no compromiso con mi rol de estudiante, que incluso también muchas veces con mi rol docente, cómo transformo estas condiciones a nuevas experiencias, a un agente epistémico al estudiante, de un diseñador de ecologías de aprendizaje en el caso del docente, cómo este paradigma mecanicista lineal tiene que ir cambiando este modelo orgánico. Y aquí hay una serie de elementos que también pueden ser abordados de manera conjunta y colaborativa e institucionalmente, donde hay modelos de aprendizaje orgánico integrados. ¿Ya? Como saben, esto ya aquellos que ya se registraron pueden revisarlo con mayor detalle a posteriori, pero hay modelos que ya pueden emerger y que pueden utilizar para que esto sea eh, posible de atender desde la disciplina, desde sus saberes, y aquellos que quieran ir profundizando, también aquí hay referencias donde pueden buscar mayor información. Experiencias inmersivas y el uso de realidad aumentada, virtual y simulaciones. Muchas fotografías con personas con lentes de realidad virtual, mixta, etcétera. Pero ¿de dónde viene esto? Esto viene en el fondo de este aprendizaje activo y participativo. Cuando pensamos en la simulación es de los años 40 por ahí, y siempre ha estado presente en la formación de los médicos del área de salud. Y cuando lo llevamos a otros aspectos, el aprendizaje basado en simulaciones nos permite llegar a un aprendizaje participativo, una práctica habilitada. Y esto, hoy día estamos trabajando justamente en una investigación al respecto, en cómo graduar. El aprendizaje basado en simulaciones viene desde un resultado o una operación aritmética sencilla, donde hay un nivel, hasta, por ejemplo, la utilización del último Apple Vision Pro, que son los lentes Apple, que son los más caros que existen actualmente en el mercado y que tienen la mayor definición. Todos ellos, hay una gama de elementos y hay también una taxonomía al respecto. Todos estos elementos son importantes porque de esa manera entendemos que al estudiante en conexión con esta simulación puede resolver aquello que no tiene de contexto. Y eso es muy importante porque muchas veces pensamos que necesitamos tener el máximo top de tecnología y la verdad es que no es así. Tenemos que situar en el diseño de la experiencia de aprendizaje al estudiante en el contexto y que él se sitúe lo más cercano a la realidad. Y así, entonces podemos ir atendiendo esta observación reflexiva, esta experiencia concreta, la experiencia de la actividad y la conceptualización. Esto lo vamos a abordar justamente con un elemento que hay una herramienta, no sé si ustedes conocen, se llama Cloud, como Cloud, ¿verdad? Vamos a dejar un extracto muy, muy resumido, donde le voy a pedir a Cloud que funciona como un chat, ¿verdad?
que cree un simulador para crear divisas online, es decir, que simule un artefacto que pueda cambiar divisas de dinero de peso chileno a dólar y euro al tiempo. Es decir, estamos simulando un conversor de moneda. Y este artefacto lo transforme a las dos monedas internacionales de manera directa, al momento que el usuario ingrese el valor de la moneda. Ahí comienza a trabajar y lo que hace en el fondo, crea al costado derecho, como ustedes están viendo, unas líneas de código en React, que es un lenguaje de programación, pero donde yo no meto ninguna línea de código. Simplemente ingresé, digamos, una solicitud, ¿verdad? Para que este artefacto se pudiera crear. Esto involucra que ya podría hacer simulaciones, por ejemplo, bioreactores, podría hacer simulaciones de mecánica, del área comercial, del área que ustedes quieran, ¿ya? Muchas veces uno dice, pero es que en el ámbito de lo humanístico no hay. No, lo que pasa es que probablemente no lo ha probado. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber cómo poder abordar el desafío de una ley. Entonces, a lo mejor lo que tienes que hacer con este tipo de herramientas van a ser casos y un dinamizador de casos. Bueno, aquí está, y está operativo. Ya, yo aquí voy a dar ese valor e inmediatamente me lo da en euros, perdón, en dólar y en euros. ¿Ya? Y si yo lo tuviese que visualizar, este es el código que está detrás de esa interfaz. Yo no creé absolutamente nada. Y resulta que esto yo lo copio, le digo publicar. Y este enlace que copio se lo comparto a los estudiantes y lo pueden visualizar. Entonces, puedo hacer un simulador muy rápidamente, solo, bueno, ahí se los copié en el chat por si lo quisieran tener a posteriori. Pero la ventaja que tiene es que yo simplemente copio y pego esto y ya el estudiante puede utilizar el simulador y podemos ejercitar ciertos elementos. Contextualizo al estudiante, lo llevo efectivamente a un proceso de simulación. Efectivamente no es lo mismo que tener puesto un lente de realidad aumentada, pero sí lo estamos contextualizando. Y así como existen taxonomías para estos elementos, por ejemplo, la taxonomía de Bloom, también tenemos taxonomías para utilizar el aprendizaje basado en simulaciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Y aquí volvemos un poco a la presentación y vamos a la penúltima reflexión. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? En verdad, lo que estamos buscando es la reflexión de dónde entonces o cómo yo tendría que estar enseñando actualmente. Y una de estas oportunidades justamente que este viaje al futuro, ¿verdad? Es con un retrovisor. Lo que hace esta tecnología es habilitar las antiguas metodologías. Cuando pensamos en el modelo educativo basado en competencias, pensamos en este modelo que tiene el punto, ¿cierto? Del saber ser, del saber conocer, del saber procedimental, etcétera. Pero siempre estuvo al debe la figura de cómo evalúo. Impactaba directamente, perdón, la didáctica, pero cuando yo iba a evaluar, terminaba muchas veces evaluando de manera tradicional. Hoy día tenemos herramientas a través de este mecanismo que nos permiten habilitar evaluaciones más cercanas al desarrollo de la competencia. Y eso efectivamente es un avance y un avance importante. Pero lo que está haciendo no está reinventando la rueda, sino que está efectivamente generando nuevos espacios y nuevas habilitaciones para las mismas metodologías que anteriormente se han manejado. Como les decía, el aprendizaje basado en simulación es muy antiguo, como también lo es la curación de contenido. Aquí tenemos a este señor que está chayando, está sacando las pepitas de oro del río. Es lo mismo que hacemos cuando pensamos. Y aquí entonces, para estas expectativas que habían al principio. Entonces, bueno, ¿cómo lo llevo a cabo? ¿Qué es lo que hago? Y aquí hay un ejemplo muy sencillo, ¿ya? El contraste de una evaluación tradicional versus una evaluación con IA. La evaluación tradicional nos dice, por ejemplo, un producto, le pido a los estudiantes que generen un ensayo. Ellos efectivamente desarrollan su ensayo y lo entregan en una evaluación que le llamo la evaluación lineal. Es decir, se lo entrego al profesor, el profesor lo evalúa y me lo entrega con una calificación final. Cuando le hago entrega al estudiante de ese producto, yo ya estoy pensando en el siguiente como profesor. Por lo tanto, ya no tengo tanto tiempo para dar ese acompañamiento a cada uno de los ensayos. Y eso hace que efectivamente no se profundice y nos mantengamos en un nivel superficial del aprendizaje del estudiante. Sin embargo, si lo pensamos desde la mirada
de un uso consciente de inteligencia artificial y sin tener el miedo de que efectivamente puedan hacer la copia, puedan... No, aquí vamos a pensar de la siguiente manera. El ensayo escrito es el mismo, pero inmediatamente le doy la instrucción de que puede utilizar inteligencia artificial. ¿Cuánto se va a demorar? 5, 3, 4 minutos. Ok, pero no lo está haciendo él, lo está haciendo una máquina. Está interactuando con la máquina, partiendo por ahí. Y luego vamos a terminar en un concepto que lo voy a dejar aquí como destacado. La pregunta, si el estudiante sabe hacer preguntas, efectivamente va a tener una mayor nivel de interacción intelectivo con este tipo de herramientas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos inmediatamente? En la misma clase, el estudiante se demoró 5 o 4 minutos, pero ya al estudiante le pedimos otros desarrollos. Le pedimos que efectivamente tenga un desarrollo de metacognitivo, es decir, que nos muestre, que nos diga por qué está tomando las decisiones que está tomando. Al momento que está utilizando esta herramienta conmigo, yo le estoy haciendo el seguimiento y por lo tanto le estoy haciendo un acompañamiento y entonces comienza a desarrollar competencias digitales. Y esto hace que no solamente se quede en la superficialidad de haber creado un ensayo, que el profesor lo evaluó y me lo entregó con un pequeño feedback, pero que no pudo profundizar conmigo, sino que aquí en la misma situación de clase ya puede profundizar conmigo. Esto conlleva entonces a que pensemos este concepto de evaluación desde el proceso, no del producto final. Y esa es la clave para preparar a los estudiantes en un mundo de constante cambio y altamente emergente. E ignorar esta realidad es perder una oportunidad crucial para integrar tecnologías digitales de manera responsable y equitativa. Esto lo dijo el Montero en el año 2012, sin la explosión de la inteligencia artificial mediante actual. Entonces, estamos hablando de que efectivamente esto no viene de hoy, viene de antes, ¿verdad? Solo que hoy día se comienzan a habilitar, gracias a esta tecnología, muchos de los conceptos que grandes pensadores han ido aplicando al contexto educativo, pero que no han sido posibles de aplicar porque no estaban los medios ni las tecnologías que lo permitieran, y menos el abaratamiento de la tecnología como lo conocemos actualmente. Eso entonces nos habla y volvemos sobre este concepto. ¿Qué es lo que es curación de contenido? Es buscar, seleccionar, personalizar y difundir la información. ¿Cómo llevamos a cabo esto? Y aquí entonces otro tip y uno de los más importantes. La fase inicial, cuando pensamos, por ejemplo, en este estudiante con IA, genera un ensayo inicial y esta es la primera curva. Pero esto se comienza a complejizar para el estudiante. ¿Por qué? Porque al estudiante le pedimos que profundice y haga un análisis crítico. Es decir, requiere que busque las fuentes. ¿Cómo la inteligencia artificial requirió? ¿De dónde sacó esa información? Pregunta a la inteligencia artificial y profundice en ese autor. Justifique las decisiones que tomó. Uno de los elementos más importantes en el aprendizaje es justamente cuando somos conscientes de las decisiones que estamos tomando. Si además, adicional a la entrega de un escrito, le estamos pidiendo que piense cuáles son y por qué decidió algo, estamos profundizando en el mismo aprendizaje. Y eso es la metacognición. Finalmente, la argumentación eh, sólida de cómo es que él construye finalmente junto con el producto. Y comenzamos a evaluar el desarrollo y no solamente el producto final. Estos procesos son procesos de metacognición que nos permiten llegar al desarrollo de competencias del siglo XXI. La alfabetización digital, el uso ético de la IA. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con él. Dejamos, desaprendemos esa forma, ya anda tú a hacer el trabajo a tu casa y luego me lo me lo entregas y yo lo reviso. Porque hoy día se puede dar ese meme. El estudiante lo hace con la inteligencia artificial, que el profesor lo toma y lo evalúa con un prompt de GPT. Entonces, finalmente lo que se produce es una interacción entre máquinas. Cuando efectivamente lo que tenemos que aprovechar es justamente ese espacio donde podemos trabajar con el estudiante y enseñarle el uso ético de esa herramienta. Esos son elementos que nos van a llevar hacia un pensamiento complejo y un aprendizaje profundo que va a escalar justamente a lo que también tenemos que revisar sobre nuestro rol. Un docente catalizador es la invitación. ¿Por qué catalizador? ¿Por qué ya no facilitador? Porque tiene que también, al igual que el estudiante, llevar a un proceso crítico. Es decir, la creación de recursos digitales, la facilitación de aprendizaje autorregulado y diseñar estrategias metodológicas. Estos son elementos que van a llevar a una guía de aprendizaje que mediante preguntas críticas, a través de una reflexión continua y asegurar que efectivamente el uso de la tecnología está siendo ético porque lo estoy acompañando, efectivamente vamos a llegar a estos objetivos fundamentales, que es la integridad académica, que es la equidad de aprendizaje y la mejora continua.
No se va a dar porque sí. Tenemos que hacer que efectivamente eso se dé y que efectivamente sea parte de. Y esto entonces era lo que yo decía hace un momento, para aprender y para enseñar cómo interactuamos con la inteligencia artificial. Y este es un punto clave. De pronto, y lo decía hace un momento atrás, el avance con un retrovisor es parte del proceso que estamos viviendo. Si pensamos que toda la respuesta está en la inteligencia artificial, es donde cometemos el mayor error en lo que estamos tomando decisiones en el sistema educativo. Y esto involucra a estudiantes, involucra a docentes, involucra a autoridades, involucra a funcionarios, etc. Entonces, el aprendizaje activo y crítico, la construcción de preguntas, la educación como práctica de libertad, el diálogo y la participación, la contextualización del conocimiento y la reflexión crítica sobre la realidad, hablan acerca de la curiosidad y el poder de las preguntas en el aprendizaje. Porque para hacer una buena pregunta, el estudiante tiene que conocer el contenido. Por lo tanto, cuando interactúa con la inteligencia artificial, si no tiene el aprendizaje, entonces va a interactuar de manera superficial. Sin embargo, si conoce y profundizó sobre el tema, su nivel de profundidad en el aprendizaje va a ser mayor. Es por eso que efectivamente la pedagogía de la pregunta hoy día nos hace mucho sentido. Y esto, en el fondo, lo podemos llevar a lo siguiente. Fíjense en este ejemplo, el señor Paulo Freire, ¿verdad? Y el señor Paulo Freire, con su libro Por una pedagogía de la pregunta, si quieres leer ahí hay una serie de elementos, la imagen me dio don Luis Lastracid, que ahí también está su dirección, pero esto es lo que vamos a hacer. Saludos desde tu cognición errante. ¿Qué pregunta maravillosa traes para mí el día de hoy? Este señor se simula a don Paulo Freire. ¿Se escucha? Soy Paulo Freire, listo para conversar. ¿En qué puedo servirle hoy? ¿Tiene alguna pregunta sobre pedagogía, la condición humana o tal vez alguna reflexión sobre el mundo que nos rodea? Señor Paulo Freire, lo que yo quiero saber es cómo la pedagogía de la pregunta que usted ha planteado hace bastantes años atrás podría ayudarnos a interactuar con la inteligencia artificial hoy día, en el año 2025. Ah, qué pregunta provocadora y necesaria. Me alegra que me la hagas. La pedagogía de la pregunta, como bien dices, no es algo del pasado, sino una herramienta vital para el presente y, sin duda, para ese futuro que vislumbras en 2025. Para empezar, debemos recordar que la pedagogía de la pregunta se basa en reconocer que nadie lo sabe todo ni lo ignora todo. Tanto el que enseña como el que aprende son sujetos activos en la construcción del conocimiento. Ahora, traslademos esto a la interacción con la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que podríamos aplicar este principio? En el diseño de prompt, Exactamente. El diseño de la pregunta es crucial, pero ¿qué características debería tener una pregunta bien diseñada en este contexto de la inteligencia artificial? ¿Deberíamos enfocarnos en la eficiencia, en la profundidad o en algún otro aspecto? considero pertinente esto que acabas de hacer, que finalmente me estás interrogando a mí, y era yo el que había iniciado esta pregunta. Exacto, ¿ves? Ya estamos aplicando la pedagogía de la pregunta. No se trata de que yo te dé una respuesta prefabricada, sino de que juntos construyamos una comprensión más profunda. Tu reflexión es valiosa porque nos recuerda que el diálogo es fundamental. Ahora bien, ¿qué te parece si exploramos un poco más esa idea del diseño de la pregunta? ¿Qué elementos consideras esenciales para formular preguntas significativas a la inteligencia artificial? Don Paulo, estoy en una presentación con el equipo de ayer, entonces tengo que dejarte hasta aquí. Muchas gracias. Comprendo perfectamente. Agradezco mucho tu tiempo y tus preguntas, que me han hecho reflexionar. Espero que esta breve conversación haya sido útil para tu presentación con el equipo de IEP. Si en el futuro tienes más inquietudes, no dudes en buscarnos. Te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Bien, entonces, en este escenario estamos viviendo un cambio cultural y efectivamente este cambio cultural no es un cambio de máquinas principalmente. Estamos hablando de una transferencia finalmente de pasión. Y esa es la pasión que todos tenemos por aprender y que de pronto en el camino, en el día a día, la vamos perdiendo. Cuando somos niños y estamos en preescolar, todo nos despierta curiosidad. Sin embargo, dejamos de visualizar el mundo de manera curiosa. Loreana decía al principio, Valparaíso es una ciudad hermosa,
Y es una ciudad hermosa. ¿Cuándo es que dejamos de verla de esa manera? Cuando comenzamos efectivamente a hacer solo caso del contexto de una manera negativa. También tenemos mucho que decir desde nuestra interioridad y esa es el poder de la pregunta, esa es la piedra inicial con la cual yo debo ser capaz de interactuar. Debo saber aprender a hacer preguntas para que efectivamente podamos atender esta situación. Y es una situación que efectivamente compartimos sobre aquellos que estamos dedicados a la educación y aquellos que estamos aprendiendo. Somos aprendices toda la vida. Muchísimas gracias por esta invitación y espero que les haya gustado el espacio que compartimos. Gracias. Gracias a ti por compartir esas reflexiones tan profundas y sentidas, por el aprendizaje y tu reconocimiento de la importancia de la curiosidad, especialmente en estos tiempos de cambio cultural. Le agradecemos a Antonio por esta clara exposición